Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Bien, estimados amigos, seguimos en Café Sin Rosca en esta mañana de día lunes. Y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Estamos ya con el sociólogo investigador social Santiago Pérez, con quien vamos a conversar del tema que, bueno, todos están pendientes de las encuestas, pero queremos pedirle a Santiago, más que los datos, analizar un poco cómo está estructurándose esas encuestas, qué tan creíbles son las encuestas. Le hemos puesto precisamente de título Las verdades y las mentiras de las encuestas, porque las encuestas obviamente se han convertido en un instrumento político. Entonces todos los candidatos manejan sus encuestas y de esa forma, no sé, más que aclarar, como que confunde al electorado el tener las encuestas tal como las tenemos en este momento. Bienvenido, Santiago, qué gusto tenerte nuevamente en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, sí, vamos a conversar sobre las encuestas. Quisiera empezar diciendo que nosotros no hemos hecho como Clima Social un estudio nacional reciente porque no hemos logrado, ya sabemos, la realización de estudios de opinión pública de alcance nacional tienen un costo. Hemos buscado la manera, pero no hemos llegado al final ya casi de esta campaña sin haber podido realizar un estudio nacional, lo cual ha sido como interesante también porque esta es la primera vez que me ha tocado de alguna manera participar como observador y eso también me permite también hacer algunos comentarios y análisis a partir de lo que se han publicado de las encuestas, y también ha sido, me parece que ha sido todo un ejercicio el mirar los efectos de las publicaciones de las encuestas que han circulado, que se han publicado, y un poco sobre todo esto que tiene que ver con la metodología por un lado, pero también sobre qué es lo que pasa cuando se divulga y se publica una encuesta, cuáles son los posibles efectos sobre el electorado y sobre los actores políticos, y eso quisiéramos hablar. Mira, una encuesta es parte de un estudio más bien, ¿no es cierto? Muchas veces en el común de la gente a la encuesta le ponen como que fuera la última palabra, pero la encuesta es una parte del estudio, y en las encuestas hay varios métodos. ¿Qué nos puedes comentar sobre los métodos? ¿Cuál sería el método más indicado o más adecuado como para medir la intención del voto de la ciudadanía en estas elecciones, que también son unas elecciones atípicas? Sí, haciendo una pequeña recapitulación, desde la primera mitad del siglo XX se comenzaron a utilizar las encuestas de opinión pública para el uso de las campañas electorales. No solamente sirven para las campañas electorales, sino también para orientar, por ejemplo, la gestión de gobiernos, la gestión para políticas públicas, para muchos aspectos. ¿Y en qué consisten? Es indagar acerca de lo que las personas conocen, creen, opinan, cuáles son sus ideas, ir directamente hacia las personas que son las beneficiarias o las que reciben el impacto de las políticas o de las acciones comunicacionales, para saber un poco cuáles son sus características sociales, y a partir de ahí poder diseñar no solamente campañas políticas, campañas de publicidad, sino y fundamentalmente políticas, estrategias en ese sentido, ¿no? Entonces, en el Ecuador se hacen de todas las maneras posibles las encuestas. Lamentablemente tengo que decirlo así. Hay unas más rupestres, hay otras que tienen una mayor base científica o metodológica, pero lo que se busca es, como toda actividad científica, es tratar de reducir lo máximo posible el factor de error, de equivocación. Y para eso se tiene que seguir una serie de procedimientos, y yo mencionaría al menos 3 aspectos. El primero, que tiene que ver con el diseño muestral.
vemos que algunas de las encuestas que se publican actualmente no tienen una base de diseño muestral establecida que nos permita decir, ellos tomaron, por ejemplo, el censo de población o el padrón electoral para a partir de ahí calcular una muestra que permita considerarse representativa del universo general de la población. Esto tiene que hacerse según cálculos estadísticos, matemáticos, que permiten calcular el grado de confianza y el margen de error. En segundo lugar, me parece que tiene que ver también con el formulario, es decir, ¿qué le preguntas a las personas? Se busca que las preguntas sean objetivas, imparciales, neutrales, de tal manera que no puedan inclinar la respuesta a las personas. Y ahí ya le veo el primer problema de algunas encuestas. Este es el segundo, porque la muestra también claro. es un... bueno, la muestra es la primera, porque si no es una muestra, digamos, estructurada matemáticamente, prácticamente no va a tener validez. Así es, y ya nos vamos a referir, estamos hablando ahorita en este momento en un plano teórico, pero podemos referirnos específicamente a algunas de las encuestas que se han publicado con respecto a esto. Entonces, también importa cómo se hacen las preguntas, el orden en el que se plantean las preguntas de un formulario y la manera en la cómo se le plantea a la persona si es que ha decidido por quién votar y por quién quisiera votar si las elecciones fueran hoy, por ejemplo. Esa es una de las preguntas. Hay muchas maneras de hacerlo y también de registrar esa información. Y finalmente yo quisiera topar un tercer tema que tiene que ver también con la preparación. Primero la selección, luego la capacitación y la supervisión de los equipos de campo. Esto es prácticamente toda una disciplina dentro de la realización de las encuestas. Y me parece que este es un factor crítico en donde que puede explicar una buena parte de las distorsiones y de las diferencias que nosotros estamos viendo y que hemos visto históricamente en los resultados de las encuestas que se han publicado en el Ecuador. Se requiere tener una rigurosa supervisión. Los encuestadores tienen que estar adecuadamente capacitados. Eso quiere decir que también tienen que haber recibido una mínima inducción para manifestar una actitud de respeto y tolerancia hacia las personas a quienes van a preguntar y de ninguna manera incidir en la respuesta de las personas, ni siquiera con gestos o con este tipo de actitudes. Hay un elemento además que se agrega, yo agregaría adicionalmente ahora, es también el respeto a las personas que tienen una condición de vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad que tienen la posibilidad de votar a partir de los 16 años con voto facultativo, etcétera, ¿no? Entonces los encuestadores tienen que estar muy capacitados y tienen que estar adecuadamente capacitados, y no solamente hace falta hacer una especie de vigilancia policial sobre el trabajo de los encuestadores, sino que tiene que haber una adecuada motivación. Entonces yo diría que esos son tres aspectos en el diseño e implementación de las encuestas que tienen que ver con los posibles factores que ocasionan las discrepancias, primero de los resultados entre las distintas encuestas, y también las diferencias en lo que tiene que ver con el pronóstico de las elecciones. No es un objetivo de la encuesta adivinar el futuro, sino que lo que busca una encuesta es describir el momento. Y a medida que vamos acercándonos al día de las elecciones, hay que ir haciendo más estudios, eso dice la regla de la aplicación de las encuestas, para irse aproximando según también ver una las variables, tendencia, ¿no? Seguir las tendencias que se van marcando. Entonces, estamos entendiendo de que el realizar un estudio, digamos, de esta naturaleza es demandante en recursos humanos sobre todo, pero la preparación misma también requiere de cierta técnica que, si está bien implementada, bueno, las encuestas van a ser confiables, pero si no están bien implementadas, también viene la desconfianza a los resultados como puedan esperarse. Y ahora entiendo por qué tú dices no he podido en estas elecciones hacer una encuesta nacional, porque lógicamente esto requiere de recursos. Y ahí viene un tema que
quería preguntarte en el asunto de sesgar las encuestas, ¿no? Depende de cómo se pregunte, a quién se pregunte también y quiénes pregunten. Porque si la gente no está bien preparada, claro, puede sesgar. El encuestador puede ser que no tome en cuenta a una opinión y sí a otras. O sea, ahí estamos sesgando los resultados de la encuesta. Eh, Se dice siempre que las encuestadoras son contratadas por las organizaciones políticas y que manejan dos tipos de encuestas, o sea, una verdadera y una que no es la real. O sea, la que no es real muchas veces la exponen al público para posicionar también al candidato. ¿Es factible hacer esto o realmente las encuestadoras serias no deberían hacer esta práctica? En principio eso debería ser imposible que ocurra, puesto que quienes publicamos encuestas en el periodo electoral tenemos que regirnos al reglamento del Consejo Nacional Electoral, que nos obliga a realizar una inscripción, y cada vez que hacemos una publicación tenemos que reportar a través de un informe al Consejo Nacional Electoral, que recibe en este informe todas las bases de la información con las cuales el Consejo Nacional Electoral podría, si quisiera, realizar una auditoría. Es decir, uno son la publicación del resultado, no como el reporte de los resultados, pero otra cosa es la base de datos de donde emergen estos resultados. Todo eso debe ser entregado al Consejo Nacional Electoral. Entonces, creo que el primer filtro en este momento para poder discernir si las encuestas tienen un mínimo principio de validez es primero eso, ¿no? Cuentan con el registro ante el Consejo Nacional Electoral. Y después viene la pregunta también al Consejo Nacional Electoral: ¿qué hacen con esos informes? ¿Los analizan? ¿Hacen una auditoría? Porque me parece que lo que estamos viendo en este momento es un efecto muy indeseable de la proliferación de muchas encuestas realizadas de cualquier manera, que están ocasionando un gran ruido, una gran distorsión con respecto a lo que son las verdaderas tendencias de la población. Entonces... Pero disculpa que te Sí. interrumpa. ¿Y qué pasa si es que una de estas encuestadoras no está registrada en el Consejo Nacional Electoral? No sé si exista algún tipo de sanción, pero una de las obligaciones que tenemos nosotros, inclusive como una firma que está no solamente registrada, sino que existe con una característica de una conformación empresarial, que tiene unos socios, que tiene un registro, con un RUC, con una dirección declarada, etcétera, ¿no? Finalmente, lo que nosotros solemos decir en las capacitaciones a nuestros encuestadores es de su trabajo, de la calidad de su trabajo, depende la imagen y el prestigio de la firma. Me parece que hay, de todas maneras, hay algunos que ya se han pasado de la raya y que ya se han pasado un poco por alto todo este tema de prestigio e imagen, ya como que les tiene sin cuidado. Ya les tiene sin cuidado. Sí. Pero yo te hablo también porque en Twitter, sobre todo, abundan las encuestas y, claro, cualquiera puede lanzar una encuesta en Twitter. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta de Twitter y una encuesta presencial, digamos, ¿no? Una encuesta de Twitter es una encuesta en la que a mí me llegan las preguntas y yo decido si es que respondo o no respondo, dependiendo de cualquier cosa, ¿no? De quién hace la encuesta, además que... en Twitter no está todo el mundo, solamente una parte de la población, y por lo tanto la encuesta en Twitter no puede ser considerada un estudio representativo de la población. Puede ser considerado un sondeo de las personas que están en Twitter y que deciden responder a esa pregunta. Ese es su universo, que no es realmente el universo de los electores. Pensemos en nosotros mismos, en nuestra gente, qué hacemos a diario cuando nosotros vamos y visitamos en los hogares a las personas. Y le pedimos responder a un formulario de encuestas. Nos encontramos con una señora que está lavando, nos encontramos con una persona que tiene que salir dentro de poco porque hace algún trabajo callejero, y son personas que nunca van a responder a una encuesta de Twitter, y por eso es que llegar directamente a esta persona, ser seleccionada mediante mecanismos aleatorios, es lo que da la confianza, la garantía de que esta persona
persona representa a la media de la población. Las personas que están en Twitter no representan a la media de la población y mucho menos las que dicen que expresan su opinión, porque hay mucha gente que está en Twitter y ni siquiera dice nada, sino que expresa una opinión, comenta y todo eso, que son una minoría que puede ser una minoría politizada y que además tiene ya su posición tomada. Sí, porque la plataforma está sumamente politizada en el Ecuador. Así es. Twitter acá Ajá. se usa más para contenido político Así es. que de otra índole. Ajá. Pero tenemos otras plataformas. Facebook, por ejemplo, también tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Tal vez ahí podría haber, no sé, la posibilidad de que una encuesta funcione de mejor manera. Sí, a mí me parece que puede ser interesante la combinación de distintas herramientas que pueden permitir complementar un poco más. Sin embargo, yo sigo considerando que a mí me parece que es indispensable seguir haciendo en el Ecuador encuestas en los hogares, en las viviendas, cara a cara con las personas que son seleccionadas mediante un sistema de muestreo, porque eso permite llegar a lo profundo de la sociedad, porque estas son las características de la sociedad Claro, ahí está ecuatoriana. el diseño de la muestra, ¿no? Que tiene que ser estratos socioeconómicos diferentes. Equilibradamente, equilibrado. de acuerdo con su peso poblacional. Ajá. Sabemos que el segmento popular es el más grande de la población y por lo tanto en la muestra deberíamos dirigir proporcionalmente en ese sentido al trabajo de levantamiento de información. Hay la empresa Comunicaliza, que la dirige Álvaro Merchante. Ellos han hecho un gran esfuerzo por hacer una base muestral digital, es decir, tienen un universo de personas que la contactan, no sé exactamente cómo, probablemente a través de correo electrónico o a través de algún otro medio digital, pero estas personas son seleccionadas siguiendo ciertos procedimientos aleatorios y estadísticos que le permiten a esa encuesta ser, a pesar de que es una encuesta digital, una encuesta que representa más o menos a la media de la población en general. Y yo veo que estos resultados son más o menos consistentes también a medida que han sido presentados. Sin embargo, yo recalco, a mí me parece que es indispensable, que no se puede dejar de hacer en el Ecuador, en las actuales circunstancias todavía, la encuesta directamente en los hogares. Igual que el censo, o sea, si es que existiera la posibilidad de hacer un censo digital, ya se lo hubiera hecho, pero... Bueno, hasta ahora no tenemos resultados del censo. Sí, bueno, ese es otro tema que tendríamos que conversar, Algún pero rato sí deberíamos invitarte para hablar específicamente del sí, censo. a mí me parece que hubieron muchísimas equivocaciones y esas equivocaciones en secuencia han ocasionado no solamente el retraso, sino también la duda con respecto a los resultados que se van a presentar. Pero bueno, ese es el tema, digamos, te comprometemos para hablar del censo en otra ocasión, Sí, claro que porque sí. es un tema que no es tan simple, porque esto tiene unas incidencias, unas complicaciones, digamos, en algunos órdenes que sí habría que analizar. Sí, así es. Mira, y bueno, ¿qué influencia real tienen las encuestas en este momento? ¿Será que nos orientan a los electores o será que más bien nos dispersan aún más en la intención del voto? Sí, bueno, yo mencionaba que hay una gran tradición, una larga historia con respecto a las encuestas electorales desde mediados del siglo XX y se han hecho miles y miles y miles de encuestas, algunas se han divulgado, también yo diría centenares, tal vez miles de encuestas se han divulgado, así que no es esto exclusivamente, no es solamente en el Ecuador, sino que hay una larga experiencia. Y se han hecho muchos estudios acerca de los efectos de la publicación de las encuestas. Yo lo que quiero decir primero con respecto a haciendo un balance de todos estos estudios es que no hay un consenso con respecto a cuál puede ser el efecto sobre el electorado de que una encuesta se publique. Hay varios efectos y que pueden estar cruzados. El primero es el efecto ganador, ¿no es cierto? Personas que puede ser que están indecisas, pero al ver una encuesta en la que un candidato está ganando, se inclinan a votar por ese que aparece que está en primer Mejor lugar. posicionado, digamos. Sí, pero esa es una, porque también puede haber el efecto perdedor, que es exactamente el contrario. Si yo veo que el candidato que a mí no me gusta
tiene la posibilidad, está en una posibilidad de ganar, yo puede ser que me afiance por mi candidato para tratar de que mi candidato suba y de tal manera se iguale al candidato que va adelante. También hay un tercero que tiene que ver con el momentum, es decir, hay algunos candidatos que emergen como una especie de espuma y a medida que va avanzando la campaña y se va acercando el día de las elecciones, aparece que van subiendo, ¿no? Y este efecto de crecimiento del candidato también puede ser que tenga una incidencia. Puede haber dos, al menos, efectos más. El otro que es de relajación. Veo que mi candidato o mi candidata que va en primer lugar ya está tan adelante que ya no necesita mi voto y por lo tanto yo escojo a otro y finalmente puede haber hasta como una especie de efecto pena, ¿no? Claro. El pobre candidato que parece que no tiene un voto pero que a mí me cae bien por alguna razón puede ser que yo escojo por este candidato. Todos estos fenómenos han sido analizados y la gran conclusión de los estudios es que están tan intrincados todos estos fenómenos que no se puede decir que la publicación de las encuestas ocasiona automáticamente uno de esos efectos. Pueden ocasionar varios de estos efectos simultáneamente. Hasta ahí la teoría. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? ¿Por qué estamos viendo esta guerra de publicación de las encuestas? Yo creo que tiene que ver también con la mentalidad de los políticos. Los políticos por seguridad psicológica, porque además es parte de su trabajo es recoger fondos, aportaciones para las campañas y saben que si su campaña aparece con pocas posibilidades no van a poder conseguir ese apoyo que necesitan. ¿No? A mí me han dicho algunos políticos, y les podría algún rato hasta nombrar con nombre y apellido. A ti te digo, dice, más o menos. Te voy a contratar una encuesta, pero no serás malito, pondrásme bien porque si no, no me van a dar plata para la campaña. Claro. A mí me ha tocado pasar por eso. Y realmente yo creo que el otro es todo esto, ¿no? Este contexto de ignorancia, de falta de conocimiento técnico de lo para qué se utiliza adecuadamente una encuesta para formular una estrategia comunicacional y no solamente con fines propagandísticos. A veces, como dice Bourdieu, los que más se creen las mentiras que inventan los periodistas son los propios periodistas y eso lo vemos muchas veces, ¿no? Repetido, porque están tan convencidos de las mentiras que ellos ayudaron a generar que me parece que es un fenómeno muy psicológico, ¿no? Y por lo tanto también a veces en las campañas suele ocurrir lo mismo. Un candidato deliberadamente libera para el conocimiento público una encuesta porque él siente que le conviene, al día siguiente se levanta, mira las portadas de los medios de comunicación, de los periódicos y dice, mira, estoy primero en las encuestas, cuando esos mismos fueron los que mandaron a publicar. Entonces sí me llama la atención, o más bien digo, llamo la atención en ese sentido, ¿no? Tenemos a ratos una clase política tan, creo que no tiene una calificación, tan falta de preparación en ese sentido técnico, que se deja llevar mucho por los mitos, se deja llevar mucho por los miedos, por los odios, por los afectos. Y en ese sentido también caen muchas veces los famosos consultores políticos, los estrategas de campañas electorales, que les incentivan a los candidatos a publicar estas encuestas que les favorecen, pensando que eso les va a ayudar. Pero no se dan cuenta de que en realidad la publicación de una encuesta puede tener varios efectos, varios efectos. Apoyar al ganador, irse por el que está creciendo, solidarizarse con el perdedor o relajarse sobre la situación, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes dilemas que se encuentran en este momento. Mencionaría yo dos. La primera es la de la revolución ciudadana. Sí, espérate, antes de que lleguemos a eso, fuera del tema de encuestas, de estudios estadísticos, hay un factor que quisiera pedirte tu opinión. Hay un candidato, sobre todo, que está
en Twitter, pero así desatado, digamos. A mí me resulta muy invasivo porque yo no tengo amistad con muchas de esas cuentas, pero en mi Twitter me sale, digamos, del 70% de los Twitter que yo recibo es de ese candidato. ¿Esto crees que es beneficioso o perjudicial? No, Topic y Villavicencio son los dos. Topic es más en el tema de redes sociales, de los jueguitos, de los recursos gratuitos, digamos, en Internet. Ahí también sale bastante. Pero Villavicencio en Twitter, él es el que está más posicionado, digamos. ¿Esto le favorece o tal vez este exceso puede más bien causar el efecto contrario? Nuevamente no sabría decir realmente. Me parece que la campaña de Villavicencio trabaja sobre un nicho del electorado. Y creo que ya ha llegado a ocupar gran parte de ese nicho del electorado al que va dirigido, ¿no? Que se podría denominar el electorado anticorreísta, que se ha manifestado en distintas elecciones con una fuerza y con una crudeza muy grande, ¿no es cierto? Son esas personas que tienen una gran animadversión hacia la figura de Rafael Correa y que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar que su organización política gane en las elecciones. Pero ¿de qué tamaño es ese segmento del electorado? Más o menos en términos de lo que demuestra la experiencia nacional de los últimos años, me parece que estará en el orden del 10%. Y si es que el voto duro, dices. Este voto duro anticorreísta. Sí. Ajá. Y me parece que Villavicencio pesca de ahí ese electorado. Yeah. Entonces, ¿hasta cuánto más puede avanzar con ese discurso absolutamente unidireccional? Me parece que casi ya se podría decir que está en su límite, ¿no? Ya, bueno, y ahí sí, vamos adentrándonos un poco. El día de ayer conversábamos extra micrófonos, yo estuve revisando y había un mix de encuestas, un compendio, se puede decir, de donde se puede desprender de que prácticamente todas le dan como ganadora de la primera vuelta a Luisa González. Tú que manejas datos y como estás ahora más dedicado a ser observador, debes tener también tus datos. ¿Cómo están? ¿Cómo le ves a la candidatura de Luisa González que va primera, digamos, en las encuestas? Sí, en las provincias, circunscripciones, en regiones en donde nosotros hemos llegado a realizar investigación, recalco que no son investigaciones nacionales, son investigaciones locales, pero juntando un poco puedo coincidir en ese sentido de que es la candidatura que va en primer lugar. Pero yo mencionaría, ya que estamos hablando de encuestas, un dato anterior que me parece, cuando uno mira esa tabla que publicó CELAC con respecto a todas las encuestas que se han publicado, tiene varias conclusiones. La primera es que no todas presentan los mismos resultados y esto se debe a al menos estos tres factores que hemos analizado. Primero, las diferencias en la metodología de levantamiento de la información. Unas son online, otras son presenciales, unas se hacen bajo una muestra estadística rigurosa, otras no. Algunas tienen el gran pecado de que sus directivos, sus personeros son una especie de actores políticos al mismo tiempo que encuestadores y por lo tanto hay ese señor que le reta a puñetes en el Mall del Sol a un adversario y cosas así. Me parece que todas esas cosas... porque y me parece que una de esas encuestas inclusive omitía un par de candidatos en el estudio que estaba realizando. Yo he aprendido mucho durante estos años que el rol de investigador implica una responsabilidad bien grande y parte de esa responsabilidad es mantenerse lo más lejos posible de las controversias y de las confrontaciones políticas o personales, puesto que eso también incide inclusive sobre el propio equipo de trabajo de campo. Si es que mis encuestadores
encuestadoras, Se ponen la encuestadores, camiseta, pero de alguien. ven que yo estoy en el Twitter dándome de puñetazos con personas que no me simpatizan, no necesariamente ellos van a actuar con esa imparcialidad que se requiere. Por eso es que se necesita esa posición, ¿no? Bueno, entonces eso es lo primero. Tenemos una gran diferencia con respecto a los resultados. Sin embargo, de las diferencias hay algunas grandes conclusiones. Está primera la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, sí, sin lugar a dudas. Y que hay una competencia por el segundo lugar en este momento entre al menos Yacu Pérez, Otto Sonnenhorstner. Podría ser que se suman a ese grupo Jan Topic y tal vez Villavicencio, ¿no? Con los asteriscos que hemos marcado, ¿no? Y finalmente que hay aproximadamente un 20%, dependiendo de las encuestas, dependiendo cómo hacen las preguntas, de personas que todavía no han tomado una decisión o no quieren decir por quién van a votar. 2 de cada 10. Y si las diferencias para que Luisa gane en una sola vuelta o para que o Yacu u Otto o cualquiera de los otros entren a una segunda vuelta en caso de haberles son tan pequeñas que están dentro del margen de error de la encuesta, son menos del 2% en todos estos casos, lo que podemos decir es hay incertidumbre en este momento. No se puede hacer un pronóstico con los resultados que tenemos, un pronóstico confiable, y por lo tanto lo que responsablemente debemos decir es no hay claridad en el escenario político para afirmar ninguna de las cosas. Es posible que una candidata, en este caso Luisa González, gane en una sola vuelta, y tampoco tenemos la seguridad de que si hay segunda vuelta, ¿quién entraría a competir contra Luisa González? Creo que lo único seguro es que si hay segunda vuelta, Luisa González está en la segunda vuelta. Y creo que eso es todo lo que podemos decir en este momento. Mira que tú estás planteando de que hay un 20% de gente que no se pronuncia. ¿Se podría decir que ese 20% responde a lo que se llama el voto vergonzante? Una parte, sí. Otro sí puede ser personas que se encuentran completamente indecisas, y también podemos subdividir la indecisión en al menos 2 aspectos. El primero es: estoy indeciso porque ninguno de los candidatos me convence, ninguno me ha convencido totalmente hasta este momento. Pero también puede ser que me encuentro indeciso porque yo no leo noticias, no me informo de la política, puede ser que estoy demasiado volcado en mi sobrevivencia diaria y cotidiana, y por lo tanto, o porque el nivel de instrucción o por la lejanía física de los centros poblados, etcétera, hacen que las personas todavía se encuentren indecisas. Entonces todavía hay varios aspectos que pueden ocasionar la indecisión, y también hay varios aspectos que pueden ocasionar este voto oculto, o como se le ha dado a llamar, el voto vergonzante, que igual que el que analizamos con respecto al efecto de la publicación de las encuestas, no es uno solo. Claro, puede ser que quiera votar por Villavicencio, pero no me animo a decir. Así es. O puede ser que quiera votar por Luisa González y tampoco me animo a decir. El lugar, las circunstancias y las condiciones son muy específicas. Yo podría mencionar, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona en Manabí, que es una tierra correísta tan fuerte, no quiere votar por Luisa González, pero no se atreve a decirlo porque evalúa que en el entorno toda la gente está diciendo que el correísmo me van a fastidiar la vida si me pronuncio. O al revés también, ¿no? Puede ser que en Quito, en donde ha habido esta animadversión tan fuerte anticorreísta, puede ser que yo estoy pensando votar por el candidato de esa tendencia política, pero prefiero quedarme callado. Es decir, nuevamente, el voto vergonzante puede ser que tenga varios efectos tan cruzados que terminan anulándose mutuamente. Y finalmente también me parece que hay en las circunstancias actuales de la población ecuatoriana múltiples crisis económica, social, de salud, psicológica, emocional, una desinstitucionalización del país que hace que no se cuente con la atención mínima de los servicios sociales, y todo esto hacen que tengamos una población muy a la diferencia
de los países desarrollados en donde tú tienes una población que tiene que tiene seguridad laboral, que tiene seguridad social y que eso hace que su propia configuración emocional, mental, les da cierta seguridad y estabilidad. Aquí tenemos una población en un campo de una inestabilidad social que puede ocasionar grandes y profundos cambios en pocos días. ¿Qué pasa si es que en los próximos días vivimos una nueva catástrofe, una nueva crisis carcelaria, una masacre y todo eso? Eso va a tener una consecuencia en el estado de ánimo de la población. Hacia el un lado, hacia el otro lado, no se sabe porque esas son cosas que no se pueden planificar y por lo tanto vamos caminando hacia el día de las elecciones en este gran Parecería que marco está de lejano, pero incertidumbre. estamos a 2 semanas. Sí, Exactamente a 2 semanas de elecciones. pero esta es una elección sprint, Ajá. como en las carreras, ¿no? Porque hay carreras largas y hay carreras cortas. Esta es una carrera corta que hace que Es como los 100 metros planos, más o menos. todo se haya cortado, ¿no es cierto? Inclusive las estrategias. Y Ajá. por eso es que les vemos a las candidaturas que han ido por un camino que les ha tocado básicamente. ¿Cómo escogieron a sus candidatos? No me diga que hay alguna organización, una organización que haya hecho un proceso verdadero de democracia interna para elegir a Pero sus bueno, si candidatos. antes no hubo, peor en estas circunstancias. Menos ahora. Claro. Y por lo tanto, menos ahora veo que tampoco las candidaturas se han dado el tiempo para hacer una planificación técnica, estratégica, adecuada de sus campañas electorales. Salieron a como les dé, tuvieron que conseguir candidatos desde fuera, nadie estaba preparado. Estas son unas elecciones muy especiales en ese sentido también. Antes de que se me vaya la idea, hablábamos un poco del voto vergonzante. Mi opinión es que este voto podría ser más favorable a la candidatura de la Revolución Ciudadana que a las otras candidaturas. Y te doy el porqué. Y me corrige si estoy equivocado. Porque al correísmo se le ha estigmatizado tanto que prácticamente le han puesto en el escenario político que ser correísta es prácticamente ser delincuente. Entonces, ¿crees que este voto vergonzante podría ser determinante a la hora de que Luisa González pueda llegar a ganar elecciones en una sola vuelta? Porque la tarea del correísmo es eso, una sola vuelta. Dos vueltas, la segunda vuelta yo creo que se le va a volver cuesta arriba al correísmo porque, por obvias razones, todas las fuerzas políticas se van a juntar con el candidato que se enfrente a Luisa González. Entonces, esta sería primera pregunta. Y la segunda es, ¿habría la posibilidad de algún factor así inesperado, imprevisto, que pueda realmente afectarle la campaña de Luisa González? Porque ahora estamos viendo que cualquier declaración que haga cualquiera de los candidatos, especialmente Andrés Arauz, le están tomando como caballo de batalla para darle con todo, digamos, tergiversarle, interpretarle a su manera. Entonces ahora ya se habla otra vez de la desdolarización, que no sé si les funcione o no les funcione, pero son factores que están ahí. Sí. Y por supuesto nos preocupa mucho el llegar realmente a elecciones porque en el ambiente de terror que vivimos por las masacres carcelarias y el sicariato que vivimos todos los días, y lamentablemente está muy agudizado en Esmeraldas, en Guayas. No sabemos qué pueda suceder, pero digo, habrá factores que puedan realmente afectarle a la candidatura de Luisa González para al menos evitar que llegue en una primera vuelta. Me parece que la candidatura de Luisa González tiene posibilidades de ganar en una sola vuelta. Dependiendo de si se presentan algunas condiciones. Me parece que una de ellas tiene que ver con esta evaluación que podría hacer la población unos pocos días antes de las elecciones, que evaluando esto que se conoce, que se dice, no, ella va en primer lugar. Entonces, eso puede ocasionar dos actitudes. La una es, mejor me voy con la ganadora para que ya de una vez tenga todos los votos necesarios.
O también podría ser, para evitar que esta opción gane, voy a votar por el candidato que tiene más posibilidades de competirle en la segunda vuelta. Entonces, no se puede calcular exactamente cuál puede ser de estos dos efectos el que pueda ser determinante en los últimos días de las elecciones, y que me parece que no es algo que ocurre espontáneamente ni automáticamente, sino que depende de mucho de lo que hagan los propios candidatos, las candidatas y candidatos, cuál sea su desempeño en el debate, cuál pueda ser su táctica de la recta final de la campaña electoral, y también el entorno social, ¿no? Si es que vivimos, por ejemplo, un ambiente de tranquilidad y paz, o si no vivimos un ambiente convulsionado, todo eso puede ocasionar una diferencia. Y por lo tanto, me parece que en este momento lo que cabe decir es, existe una posibilidad, porque así lo demuestran el conjunto y el análisis transversal de todos los datos con los que se cuentan, de que la Revolución Ciudadana pueda ganar en una sola vuelta. Y además existe la posibilidad de que ese triunfo en una sola vuelta sea tan estrecho que pueda ser impugnado, porque ese es otro factor que hay que tomar en cuenta en el sistema electoral. Ya se habla de fraude también. Siempre se habla de fraude, siempre hay alguien que está cantando de antemano el fraude, porque es parte de la normalidad de las campañas electorales o de los procesos electorales en el Ecuador. La falta de confianza en el Consejo Nacional Electoral, en el mecanismo de cómputo de los resultados. También podría ser que, a pesar de todo ese gap, esa diferencia y esa distancia que tiene la candidatura de la Revolución Ciudadana con respecto a los que van abajo, no le sea suficiente. Y esa insuficiencia se dé por, también puede ser, unos pocos miles de votos que se queden, como en el caso de Lenín Moreno en el año 2017, a creo que fueron 40,000 votos para ganar en una sola vuelta, y se la vieron bien gris cuando tuvieron que enfrentarse en una segunda vuelta. Y como en el año 2021 también ocurrió. Entonces, todo puede pasar, y también ocurre lo mismo con respecto a quién puede ser el competidor de la segunda vuelta. Lo que se puede ver es que hay una candidatura de Otto Sonne-Horstner que se ha mantenido más o menos estable en un segundo lugar. Los datos sobre Yacu Pérez son muy variables, dependiendo de si la muestra llega a como la profundidad de los territorios del Ecuador, o sea, si es que aborda también provincias de la Sierra Central, de la Sierra Sur, de la Amazonía. Eso le favorece un poco más cuando aparece el cómputo final a Yacu. Entonces ahí tenemos esa incertidumbre también. Ha habido un ascenso más o menos paulatino, pero no se sabe a qué velocidad, y si es que esa velocidad de ascenso le puede favorecer a Jan Topic, y una estabilidad también ya desde hace algunas semanas en la votación de Fernando Villavicencio. Pero la diferencia entre uno y otro es tan pequeña, que está dentro del margen de error, que también resulta muy difícil pronosticar. Lo que le llaman empate técnico, ¿no? Sí, el empate técnico exactamente es la definición, y lo especifica en el reglamento de las encuestas a boca de urna del Consejo Nacional Electoral, que una encuestadora indica que su margen de error probable es de ¡2. Y si es que en el resultado de su estudio los candidatos se encuentran dentro de la banda, la votación de los candidatos se encuentran dentro de esa banda de +-2, eso obligatoriamente lleva a anunciar que se produce un empate técnico y no hacer un pronóstico de resultados, porque la encuesta tiene un margen de confiabilidad, pero también un margen de error, y por lo tanto tiene que estar fuera de la banda de error este resultado para poder hacer un pronóstico. Situación que en las últimas elecciones no se cumplió. Que no se ha cumplido, y creo que eso para nosotros ha sido un gran aprendizaje. A mí me parece que en las próximas elecciones la realización de una encuesta a boca de urna sería algo probablemente hasta innecesario, debido a la diferencia que existe, de la poca diferencia que existe entre las candidaturas. Y además, porque el objetivo de una encuesta a boca de urna
consiste en darle tranquilidad al escenario, Y acá el efecto a fue partir de las contrario. 5 de la tarde, cuando exactamente se corre el riesgo de que sea lo contrario, ¿no? Em, Y aquí, ¿qué se podría decir? Bueno, algún rato inclusive a ti mismo te causó algún problema, pero ¿qué decir de estos estudios fallidos, digamos, de estas encuestas fallidas? Sí, creo que el evento más significativo en mi caso fue en la consulta popular del año 2011. Nosotros pronosticamos en la consulta popular el triunfo del sí y de acuerdo con nuestros resultados el sí obtenía más de 10 puntos de ventaja sobre la opción del no. Cuando se vieron los resultados finales, la diferencia fue menor. Igual el sí ganó en todas las preguntas en esa consulta Ujú. popular, que fue lo importante. Se pronosticó el resultado principal, que era el triunfo del sí sobre el no, pero los porcentajes variaron con respecto a los resultados finales. A mí me parece que Pero ahora ganó que... el sí y prácticamente te crucificaron. Pero en Sí, las así es. últimas elecciones, en la consulta, fue un efecto devastador, digamos, porque los encuestadores que decían que el sí arrasaba y vemos que el resultado fue el no, y Sí, ahí ajá. prácticamente no pasó nada, no se le ha crucificado a nadie, entre comillas, Sí, crucificado, digo. sí. Ahora, yo creo que en ese momento de la consulta popular del año 2011 nosotros también fuimos víctimas y probablemente eso es lo que nos ha enseñado muchísimo a partir de ese entonces de este efecto del voto vergonzante, pero que funcionó de otra manera, de la manera inversa. En ese momento la Revolución Ciudadana controlaba los medios de comunicación públicos, tenía un aparato de comunicación tan grande que instalaron una idea de un triunfo avasallador, Ujú. que no fue tal. Y nosotros fuimos víctimas de alguna manera de el voto vergonzante, pero también de esta confrontación política ocasionada por determinados medios de comunicación que fueron los capitanes de esa persecución, hasta judicial. Dalo Bucaram nos puso una demanda en el Tribunal Contencioso Electoral sobre la cual nunca presentó ni un solo argumento, ni fue a ninguna de las audiencias porque no tenían ni siquiera idea de lo que había hecho en cuanto a esa denuncia. Nosotros nos defendimos bien y fuimos absueltos por el Tribunal Contencioso Electoral porque no hubo una intención de dolo, Pero de digamos, torcer los el margen de resultados. error fue superado. Se superó el margen de Ya. error, sí, así es. Porque acá el margen Pero de error fue ampliamente la superado, digo, en las sentencia, últimas elecciones, en la sí. consulta popular. Y justamente quería llegar allá, porque en ese momento la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre el caso Consulta Popular 2011 nos daba la razón en el sentido de que nosotros, si bien habíamos hecho todo el procedimiento metodológicamente riguroso y habíamos cumplido paso a paso, nos habíamos enfrentado contra un fenómeno que no era posible de prever, que era este voto oculto que expresaba un rechazo a un gobierno que estaba acaparando todo el poder y que de alguna manera la gente quería, algunas personas querían expresar un rechazo en ese momento silencioso que también se manifestó ya en el resultado de las elecciones. Ahora, en las pasadas elecciones, más que en lo de la consulta popular, ya llegó allá, pero también hubo un exit poll liderado por Market que fue publicado por el medio de comunicación La Posta. Yo creo que ese es un caso de estudio para explicar cómo no se deben hacer encuestas a boca de urna. No había un diseño muestral adecuado, no había una adecuada distribución del levantamiento de la información. Se vio eso en el momento en el que presentaron los resultados de Guayas y de Guayaquil. Le salieron completamente al revés los Ujú. resultados. Y había una gran falencia de parte del medio de comunicación, de esos chicos que hacían de presentadores en ese momento, que no tenían idea de lo que estaban presentando, no se habían preparado, no tenían idea cuáles eran los alcances, no tenían idea de lo que significa un margen de error y no se habían preparado y por lo tanto ahí el otro punto. No solamente es responsabilidad de la firma encuestadora, sino que también hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación, de poder prepararse mejor, de saber interpretar mejor, de poder tener un mejor discernimiento de los resultados que ellos mismos publican para hacer un análisis crítico de los resultados.
Ahora lo de la consulta popular. Y finalmente, porque de todo esto que hemos hablado, estamos hablando de fenómenos que ocurren en la realidad ecuatoriana. Ocurre que también hay encuestadoras que son funcionales porque tienen una dependencia directa económica con respecto a de sus contratantes políticos. Entonces, eso ocasiona que esta encuestadora, para quedar bien, para satisfacer, para hacerse de a buenas con su contratante, publica unos resultados en un sentido, ¿no? Y eso me parece que ocasionó, eso es lo que pasó con las encuestas de Sedatos que se publicaron sobre la consulta popular en estas pasadas elecciones. Eran unas encuestas que básicamente lo que estaban buscando era ponerle contento al jefe. Creo que me parece que eso ya no es dable. Creo que ya también revela un poco de vejez y de una manera de súper arcaica de mirar la investigación social y de alguna manera todo esto. Y creo que esta es la gran conclusión ¿No será a la la que vamos palabra llevando. más bien de prostituir la investigación social? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero creo que yo lo ahí, veo así. y por eso pongo las manos sobre la mesa, porque me parece que estamos hablando de un tema crucial. Las encuestas están desacreditadas, han perdido confiabilidad debido a todos estos manejos inadecuados que han habido con respecto a la publicación de las encuestas, al inadecuado, a la inadecuada aplicación de las metodologías y también a la falta de compromiso ético profesional de algunas personas que ya tradicionalmente nos han mostrado en vivo y en directo una... Que al menos se equivocan. Sí, y una mínima y un mínimo compromiso con esto, ¿no? Como resultado tenemos una gran desacreditación y una pérdida de credibilidad total en la actividad de los encuestadores. Yo lo puedo ver en las redes sociales cada vez que yo aparezco en una entrevista y supongo que les pasa a los demás también. Tengo ahí un rosario de críticas, de insultos y de quejas y de cuestionamientos y me parece que asumámoslo. Creo que esto amerita realmente una renovación, una reflexión acerca de lo que es el trabajo de nosotros como firmas que realizamos estudios de opinión pública, pero también creo que asumámoslo. Creo que hay una carencia muy grande en la profesionalización de los medios de comunicación con respecto al análisis crítico y técnico de los resultados de las encuestas que ellos publican. Y finalmente me parece que hay una pobreza muy grande de parte de los actores políticos en el sentido de el manejo y la interpretación de los resultados de las encuestas electorales. Santiago, no quisiera que te vayas, nos hemos extendido un poco más allá del tiempo establecido, pero vale la pena. Porque sí quiero topar contigo un relato que se trata de posicionar y precisamente lo que tú te referías en la última parte es eso, ¿no? De que nos quieren imponer un relato favorable, desfavorable hacia alguna tendencia política, hacia un modo de gobernar, que no es precisamente lo que debería hacer el medio de comunicación o los medios de comunicación. Creo que no estamos para eso, los medios de comunicación, para imponer relatos, sino más bien para brindar información y para que la gente tenga insumos que les pueda llevar a sacar sus propias conclusiones. En este relato que te voy a hablar también están basándose en una supuesta encuesta en donde una buena parte de los ecuatorianos estarían dispuestos a que el gobierno lo asuma una junta cívico-militar. Esto es un relato que viene dándose con más fuerzas de la semana anterior y que nos hace pensar que posiblemente la candidata de la Revolución Ciudadana está con serias posibilidades de ganar en una sola vuelta. ¿Crees que realmente sí se pueda haber llegado a establecer una encuesta, un estudio de opinión de la gente en este sentido? Porque claro, ahí también la pregunta es, ¿sirven estas encuestas cuando se lo hace desde lo negativo?
porque también se hace encuestas de decir por cuál candidato no votaría. Y ahí está también un dato que los políticos lo manejan, ¿no? Sí, yo empezaría con otra reflexión a propósito de eso, porque a mí también me han pedido algunos contratantes que ponga una pregunta que diga, ¿usted votaría por una mujer para presidente? Yo creo que la formulación de la pregunta ya implica un sexismo ahí, o sea, ¿por qué no? O sea, me parece que es estar como que tratando de detener el avance de la historia con dos palillos de dientes. Me parece que tarde o temprano vamos a tener una mujer presidenta. Si no es ahora, va a ser más adelante o más adelante. Cualquier momento vamos a tener una mujer presidenta. Eso es indetenible. Va a llegar a ocurrir eso, ¿no? Pero con respecto a eso de la Junta Cívica Militar, me parece una pregunta delirante. Hay un indicador de medición de la confianza en la democracia que la establece una gran encuesta latinoamericana denominada Latino Barómetro. Es cierto que la confianza en la democracia en el Ecuador se ha deteriorado en los últimos años, como se ha deteriorado todo, es decir, el contexto social, económico y la institucionalidad se han ido deteriorando hasta el punto en que la gente empieza a ver poco menos sentido que antes en la participación democrática. Sin embargo, lo que yo he podido comprobar en múltiples estudios es que la gente prefiere ser consultada, por eso es que la gente desde el año 2013 estaba a favor de la consulta del Yasuní y había una inclinación mayoritaria a votar por el sí en la consulta del Yasuní. Creo que el gran error en ese momento del gobierno fue haber impedido esa consulta popular. Yo creo que ahí empezaron a establecer una ruptura hacia el segmento de los más jóvenes o de las personas también que tienen intereses sobre el tema ambiental. Entonces, en definitiva, la democracia es un ejercicio, es decir, es como un músculo que mientras más se mueve, más se ejercita, más se desarrolla. Y por lo tanto, mientras más elecciones haya, mientras más procesos electorales, mientras más se le escuche al pueblo, es mejor para la democracia. Por eso es que a pesar de todo ese rechazo que tuvo al final esa consulta popular del año 2023 con respecto a las preguntas que planteó Guillermo Lazo, yo creo que fue un ejercicio democrático pleno porque ayudó a la gente a manifestar y a expresar un rechazo que sentía hacia un gobierno y que finalmente es lo que ocasionó su salida anticipada, ¿no? Pero respecto a esta Junta Cívica Militar, entonces, más bien, ni le tomemos en cuenta. Bueno, hay que preocuparse de todos modos, porque lamentablemente el factor odio en la política ecuatoriana ha sido instaurado de una manera, por lo menos decir que brutal. En realidad, todas las responsabilidades no quieren asumirlo los actores políticos que están en el mandato, que están en la influencia directa de la gobernabilidad, y simplemente le echan la culpa a alguien que ya no está. Sí, además me parece un poco como que un poco desfasado el planteamiento. O sea, eso de junta cívico-militar me parece que ya suena así, pero de la Guerra Fría, ¿no? Siento que no es un tema que esté en discusión, y ese es otro de los aspectos que hay que poner en consideración, ¿no? En las encuestas se debe preguntar los asuntos que se encuentran en vigencia dentro del debate público, y por lo tanto le puedes pedir a una persona que se manifieste que está de acuerdo o en desacuerdo con un determinado tema porque ese tema está siendo debatido en la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de lo que fue la extradición en la pasada consulta popular. Nunca habíamos estado discutiendo si es que convenía o no convenía la extradición. No era un tema del debate público y lo pusieron ahí como una pregunta tramposa, además, para tratar de convencernos de que esa era la solución contra la inseguridad. Y me parecería que este es un poco también el caso, ¿no? No sientes, no ves, no te reúnes con tus amigos, no le escuchas a alguien de tu familia discutiendo que es el momento de que llegue una junta cívico-militar. Creo que eso está fuera
fuera del sentido del debate público en este momento. Bueno, Santiago, yo quiero agradecerte tu comparecencia hoja de ruta. Como te digo, quisiera invitarte nuevamente a ver si conversamos de otros temas. Por supuesto, claro que sí. Y siempre aquí los espacios abiertos, especialmente para orientar a la opinión pública, que de eso se trata, el tener un medio de comunicación. Desde aquí igual hacemos un llamado a toda la audiencia a estar atentos. Estamos últimamente bajo ataque por nuestro programa El Chochólogo. Y hubo recientemente una alerta de Fundamedios que prácticamente ni siquiera nos toma en cuenta como medio de comunicación, sino que al compañero Andrés Durán, un periodista de investigación, lo ponen en términos de que es un generador de contenidos, o sea, cualquier youtuber más o menos. Pero no, acá estamos haciendo información, estamos dedicados, ya vamos al 4º año como medio de comunicación. Tu mensaje final a la audiencia y como te digo, queda abierta la invitación para a futuro seguir analizando temas tan trascendentes como los que manejas tú. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, y a todos los amigos. Lo que me parece que nos queda como lección de esta conversación que hemos tenido es que las encuestas están en un punto crítico de credibilidad y a eso hay que partir reconociendo, ¿no? Que hay encuestas que se utilizan para fines electorales, como por ejemplo la encuesta de Telcodata que publica La Posta, además que montan este tinglado como que se filtró la encuesta, ¿no? O sea, eso nadie se cree. Y en esa encuesta aparece en segundo lugar Jan Topic. Y mencionan que, por ejemplo, una de las virtudes de esa encuesta, y me parece que es una absoluta... un mínimo sentido de respeto hacia las personas, que dicen que uno de los factores que garantiza la fiabilidad de esta encuesta es que a los encuestadores les ponen en el polígrafo para asegurarse de que no estoy tan seguro de que esa sea una medida. Tal vez les invitaría a los de Telcodata que nos digan si es que tienen una adecuada cobertura laboral y tienen una protección frente a todos los riesgos de trabajo de sus trabajadores y por lo tanto están adecuadamente motivados y también están capacitados para trabajar con grupos de vulnerables, que sería mucho más beneficioso antes que ponerles contra el paredón del polígrafo. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Es estas cosas que no son centros de investigación, son unos centros de operación, de comunicación política que montan unas encuestas y que nos quieren meter el dedo por alguna razón. Decirles que eso responde más a los devaneos y a los desvaríos de los candidatos y de sus campañas electorales, incluyendo a sus estrategas, antes que a un tema de una realidad concreta de que si es que eso les va a beneficiar y que vamos a ver si es que Jan Topic pasa una segunda vuelta, como dice esa encuesta. Bueno, ahí está. En todo caso, está en nuestras manos como electores determinar con nuestro voto de esta semana en la próxima a decidir el futuro del país, y siempre estamos haciendo un llamado a que el voto sea lo más reflexivo posible. Yo digo y llamo a no votar por odio. O sea, voten por cualquier persona, pero no lo hagamos con odio. O sea, no votemos porque yo le odio a tal persona o no le quiero a tal persona, sino porque yo quiero al país y quiero un mejor futuro para nuestras familias, para nuestros hijos, nietos. Bien, muchas gracias por la sintonía y no se olviden, hoy estamos con El Chochólogo a las 5 de la tarde y en la noche con Ciudadanía en Resistencia. Así es que atentos a nuestra programación y muchas gracias a los compañeros que están en controles, Héctor y David. Muchas gracias y nos vemos en la tarde.